Tu gloria está aquí, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu abrazo. Recibe toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Fuerte el aplauso a su Dios. Si tiene a alguien cerca, dele un abrazo. Dígale: Dios ha escuchado su petición. Aleluya. Dele un abrazo a alguien. Gloria a Dios. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu gloria. Siéntense un momentito, hermanos. Gloria al Señor. Dios es bueno, santos. Muy bien. Les quiero dar la bienvenida a todos a la casa de Dios. A ver, digan conmigo: en mi boca tengo el poder de la vida y de la muerte. Voy a hablar palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad. Yo no soy lo que digo que soy. Yo soy lo que mi Dios dice que soy. Yo no tengo lo que digo que tengo. Yo tengo lo que mi Dios me ha dado. Estoy maravillosamente bien, porque estoy en la casa de Dios. Nunca he amanecido tan bien como hoy. Amén. Amén, amén, amén. Dele fuerte el aplauso a su Dios. Gloria al Señor. Carta a los Colosenses, por favor. Capítulo número 1. Vamos a una de las cartas paulinas. 13 cartas escribió el apóstol San Pablo. Esta es una de ellas, la carta a los Colosenses. Gloria al Señor. Capítulo número 1, versículo número 9. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un fuerte, poderoso y enérgico amén. Amén. Qué lindo estar en la casa de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿A dónde más iremos, Señor, si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Este es un oasis en medio de este desierto de la vida que vivimos. Bueno, el Señor nos va a hablar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es palabra de Dios, hermanos. Que las promesas de este libro santo las hagamos nuestras. Yo las hago mías. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Mira vos cómo vota la Biblia. Si esta hermana fuera musulmana, es un gran pecado votar el Corán. Muy bien. El Corán hay que leerlo primero, hay que lavarse y todo lo demás, ¿verdad? Muy bien. Queridos hermanos y hermanas, la carta a los Colosenses es una carta particularmente muy importante. Es una carta cristológica, es una carta apologética, es una carta maravillosa. El pastor y fundador de la iglesia en Colosa fue un misionero que enviaron de Éfeso. Su nombre era Epafras. Epafras entonces fue a fundar esta iglesia y
era una iglesia muy próspera, pero que había tenido de alguna manera la influencia de ciertas herejías, como por ejemplo adoración a los ángeles, las prácticas ascéticas judías, también la sabiduría, el gnosticismo, se había metido en la iglesia. Entonces Epafras decide hacer un viaje, emprende un viaje desde Colosa, que es la actual Turquía, hasta Roma, Italia, donde Pablo estaba preso. Entonces él va a decirle: mira, apóstol, yo tengo este problema en la iglesia, que de repente se han metido una serie de cosas y quiero que me ayudes. Entonces Pablo decide escribir esta carta para la iglesia de Colosenses, que tiene como objeto hablar de la, llamémosle así, de la supremacía y de la suficiencia de Cristo, y hablar de lo que los hombres tenemos por medio de Dios y que no necesitamos nada más de Él. De hecho, Pablo se refiere a Epafras como un buen ministro de Cristo. Noten el versículo 7. El apóstol les habla acerca de la libertad que ha hecho Dios y la redención que Él ha provocado. Noten ustedes el versículo número 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no pertenecemos a ese reino. Y no solo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros le reconocimos, cuando nosotros nos dejamos encontrar con Dios, cuando tuvimos una nueva vida, Dios nos liberó y nos trasladó hacia el reino de su amado Hijo. Ese liberar es como que usted está en San Miguel y es trasladado hacia Aguachapán, es decir, de un extremo a otro. Antes pertenecíamos al reino del mal, vivíamos sin rumbo y sin dirección, vivíamos esclavizados del pecado, vivíamos, hermanos, siguiendo los deseos de este mundo. Pero cuando Cristo nos liberó, Él nos trasladó hacia el reino de su amado Hijo por medio de la sangre redentora de Cristo. Ahora, eso se produce con lo que dice el 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, esa liberación, ese traslado se produce por la redención. La palabra griega utilizada ahí es apolutrosis, y casi siempre, queridos hermanos, esa palabra de literal griego es un griego clásico, significa el precio pagado por la libertad de alguien. Es decir, ese verbo cuando dice Él nos redimió por su redención, está diciendo que Él pagó el precio. Nosotros estábamos en un juicio para ser condenados, porque de hecho éramos culpables por nuestros pecados. Pero delante del juez aparece alguien y dice: yo pago la multa por él, yo llevo su pecado. Eso quiere decir redención. Es decir, hermanos, la redención es aquello que se ofrece para liberar y rescatar a los hombres de una esclavitud bárbara. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Jesucristo nos liberó y nos trasladó hacia el reino de Él, de Dios, por medio de su redención. Diga conmigo: yo no soy perfecto. Yo lo creo, hermano. No, pero vamos a terminar la fase. A ver, diga conmigo: yo no soy perfecto, pero he sido redimido por Dios. Soy redimido. Es decir, el Dios pagó el precio por medio de su amado Hijo para que nosotros fuésemos trasladados del reino de las tinieblas hacia el reino de su muy amado Hijo. Pues en esa nueva vida que nosotros tenemos, entonces viene el hecho de cómo vivir la vida. Es decir, cómo vivir cuando nosotros fuimos trasladados por la redención en una nueva dimensión. Y ahí me quiero detener en esto. Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes. Y ojo, mire la oración que hace Pablo por los colosenses. Mire la oración que hace Dios por nosotros. Dice: para que no cesamos de orar por vosotros y de pedir
ojo, subrayen lo siguiente, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para qué? El mensaje que voy a comenzar esta mañana y terminaré en la tarde lleva como título, queridos hermanos, los propósitos del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Por qué Dios quiere eso? Los propósitos del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Dice el versículo 9 que Pablo oraba que Dios sigue clamando para que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. El mensaje entonces, los propósitos del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Permítame comenzar con 3 preguntas. Primera, ¿por qué Dios está tan interesado en que nosotros tengamos conocimiento espiritual? ¿Por qué? ¿O para qué? Segunda, hermanos lindos, ¿por qué Dios quiere que nosotros seamos llenos de la sabiduría espiritual? Tercera, ¿por qué a Dios le interesa que tengamos una inteligencia espiritual? Noten ustedes 3 palabras: conocimiento, sabiduría e inteligencia. Que debo de hacer una aclaración. No, este conocimiento, sabiduría e inteligencia no tiene nada que ver con el conocimiento gnóstico o gnosis. Puede haber gente muy sabia, puede haber gente muy erudita, puede haber gente muy preparada, puede haber gente, qué sé yo, que tiene la palabra, que es articulado, que tiene la palabra adecuada. Pero cuando dice acá que quiere Dios que seamos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, es el nuevo estado cristiano. Es ese conocimiento, es esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. ¿Están oyendo, santos? Usted no puede ser ni, qué sé yo, graduado de bachiller, pero usted puede tener conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿por qué Dios está interesado en que tengamos eso? Y por lo menos, queridos hermanos, hay 5 aspectos por los cuales Dios está interesado o quiere que nosotros estemos llenos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Veamos el primero, versículo número 10. ¿Están conmigo, santos? Muy bien, al inicio del versículo 10. Dice, para que sea lleno del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Ahí está la razón. El para es como el justificante o la razón de. Para que, número 1, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es lo primero. Si usted tiene conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, Dios le va a dar eso para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermanos lindos, algunos de nosotros, como no tenemos conocimiento, ni sabiduría, ni inteligencia espiritual, no andamos como es digno del Señor y le desagradamos en todo. Entonces Dios quiere, número 1, que usted sea lleno de esa sabiduría espiritual para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. La palabra clave es andar ahí, caminar. Esa palabra andar en el original que fue escrito es andar alrededor, caminar en pos de, andar al lado de. Eso quiere decir esa palabra. Veamos ejemplos de hombres que anduvieron con Dios. Vayan a Génesis capítulo 6, por favor. Capítulo 5, por favor. Aquí habla de Enoc, un hombre que aparece en la galería de los héroes de la fe. Génesis capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienen, santos? Mire lo que dice la Biblia. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. 22. Y caminó Enoc con Dios. Diga conmigo, caminó Enoc con Dios. Caminó, anduvo con Dios. Versículo número 24.
Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Algunos dicen que Enoc fue raptado, pero un hombre que después caminó con Dios. De hecho, hermanos, Dios está sumamente interesado que nosotros caminemos con Él, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Deuteronomio capítulo 10. Ahí vamos a ver muy rápidamente cómo Dios le exige algo a alguien. Fíjese que esta semana me escribieron un correo electrónico. Yo no tengo redes sociales ni nada de eso, sino que tengo un correo nada más. El punto es que me escribió alguien. Fue una señora que fue a su encuentro, este último encuentro que hubo, el que vino el fin de semana. Y ella es profesional. Y me contó el testimonio y me dijo, pastor, el encuentro fue tremendo, me ha cambiado la vida. Yo iba con un montón de aprensiones, prejuicios y falsos paradigmas, pero definitivamente abrí mi corazón y soy una nueva persona. Nunca antes había ido a la iglesia. Entonces me hace la siguiente pregunta y me dijo, pastor, dígame lo elemental que yo debo de hacer para tratar de agradar a Dios. Dígame, porque yo quiero cumplir. Y en mi mente saqué el disco duro y yo dije, bueno, que venga a su iglesia, que se congregue, que sirva, que se meta a la academia, que ore, que lea la Biblia, que haga su devocional, que hable una célula. ¡No! Pues inmediatamente Dios me dijo, es que no es solo eso. Entonces yo le dije, hermana, ¿y usted tiene una Biblia? No, me dijo. Entonces vaya a la librería y cómprese una Biblia y ahí está todo lo que Dios quiere que usted haga. O sea, porque es muy amplio. Pero esta mujer, muy bien intencionada, me dijo, dígame todo lo que Dios quiere. Pues aquí en Deuteronomio hay algunas ideas de lo que Dios quiere de nosotros. Deuteronomio 10:12. ¿Están conmigo, santos? Mire lo que dice. Ahora pues Israel, cambie el nombre de Israel y ponga el nombre suyo. Ahora pues fulano de tal, fulana de tal. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Buena pregunta. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Qué es lo que Dios pide? Y pide 4 cosas. Número 1, que temáis a Jehová tu Dios. 2, que andéis en todos sus caminos. 3, que le améis. Y 4, que sirváis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y 5, que guardes sus mandamientos. En el siguiente versículo. Entonces ahí hay 5 cosas. La primera que Dios pide es que le temamos a Él. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 1:7 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Están conmigo, santos? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que no tienen la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia espiritual desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Que es lo primero que Dios te pide, que le temas. Segundo, que andemos, lo voy a tratar más adelante. Tercero, que lo amemos, amar a su Dios por sobre todas las cosas. La cruz es un signo de ese amor. Usted debe amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. ¿Están conmigo, hermanos? Lo debes amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu cuerpo, es decir, integralmente. El corazón, queridos hermanos, habla del amor, la pureza, habla del espíritu. El alma habla de el amor, ¿cómo te diría? Inteligente. El cuerpo habla de la pureza, que con nuestro cuerpo amemos a Dios. Tercero, cuarto, dice, pide que lo ames, que le sirvas a Jehová, servirle a Él, estar en Él, encontrar la manera de cómo voy a ser servidor. La Biblia dice, el que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Y luego que guarde sus mandamientos. Pero me voy a detener en el 2. ¿Están conmigo, santos? Dice la Biblia, versículo 12, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Y que andes en todos sus caminos. ¿Por qué Dios está interesado en la sabiduría, en el conocimiento y la inteligencia espiritual? Para que andemos, como dice el versículo, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Por eso Dios de entrada te va a pedir que andemos como es digno del Señor.
andar, caminar alrededor de él. Así como Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero en cosas más concretas, ¿qué significa andar en Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Efesios capítulo 4, por favor. Vamos rápidamente. Efesios capítulo 4. ¿Qué significa, queridos hermanos, caminar con el Señor? ¿Qué significa andar con Dios? O sea, ¿para qué debemos nosotros andar como es digno del Señor, agradándole en todo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Efesios 4:1. ¿Están conmigo, santos? Muy bien, me encanta cuando abren su Biblia. Dice la Biblia: yo pues, habla Pablo, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Caminar con el Señor es caminar como es digno de la vocación. Usted no puede caminar en ciertos círculos porque no es digno de la vocación con que ha sido llamado. Pastor, ¿y es malo ir a una discoteca o es malo ir a un bar? Es que no es digno de la vocación que usted ha sido llamado, hermano. ¿Qué tiene que hacer la luz con las tinieblas ahí? ¿Y qué va a ir a hacer ahí, pues? Pastor, ¿y es malo ir a un brujo? Perdóneme, ¿y usted qué luz va a ir a buscar a una oscuridad? O sea, pastor, mire, y es malo que yo, ¿cómo se llama? No sé, usted camine como es digno de la vocación que Dios lo ha llamado. No se pierda, hermano. Ay, es que los evangélicos son unos grandes santulones y no se trata de eso. Caminemos, dice el apóstol 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Piense usted si la manera como camina le está agradando a Dios. Piense usted que si los lugares que visita le agradan a Dios. Piense usted que si las personas con las que usted frecuenta le agradan a Dios. Piense que si sus hábitos le agradan a Dios. ¿Qué haría Jesús? Eso es caminar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. ¿Están conmigo, santos? Es que esto es tan sencilla la cosa. No se trata de andar en un gran sacrificio. No. Sencillamente hay caminos que no debe caminar un cristiano. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de mal. Pastor, fíjese que la economía está mal y a mí me están invitando que haga un negocio ilícito. ¿Me puedo meter en esto? Puedo vender droga, puedo trasladar droga, puedo, colaborar con la extorsión, puedo, extorsionar a alguien, o puedo hacer eso. ¿Y eso es digno de la vocación con que ha sido llamado? ¿Y eso agrada al Señor? Pregunta, no. Entonces su convicción, pero eso se va a lograr cuando usted sea lleno del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Porque usted va a tener valores que le van a decir: no quepo ahí, yo no estoy ahí bien. ¿Están conmigo, santos? Bueno, ¿y qué más significa? Efesios 5, por favor. ¿Qué más significa caminar en el Señor? Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Ay, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo se camina con el Señor? Caminar en amor, hermano. Miren, los cristianos no es que seamos tontos. Los cristianos no es que seamos imbéciles y que, ay, cómo les hacen daño. No. Es que en un mismo corazón no puede caber el odio y el amor. No puede. Si usted está lleno de odio, no está caminando como es digno del Señor. No le está agradando. La venganza no cabe en usted. El vocabulario no cabe en usted. Alabada al Señor. O sea, hay formas de hablar que ya no podemos. Miren, hermano, una de las cosas que más me costó a mí fue precisamente aprender a hablar como cristiano usted. Y no hablo de ser santulón, a mí se me van unas palabras hay veces. Pero se imaginan ustedes, mi hogar fue matriarcal. Mi mamá va a cumplir 80 años y ya dijo que quiere que se lo celebre. ¿Quién sabe que llegue a los 80? Me dijo, pero quiero que me lo celebre. Pues imagínense el montón de hijos, 5 hijos hombres, 5 hembras, 10 hijos teníamos ahí. Y hermanos fumando todos
Y ahí era a quien más ridiculizaba al otro. De cada 10 palabras que se decían, 7 eran en hebreo y en griego salvadoreño. Era tremendo. Bueno, ahí todos teníamos apodo. Como yo era el más pequeño de todos los bichos ahí, ¿verdad? A mí me decían chele, carecentavo, seco. Porque era seco. Miren, hermano, yo llegué casi a los 20 años y era seco, pero mire, si me hubieran visto mi sequito, chiquito, las patillas así de hualcachía, todo sequito, solo cabeza era, y nariz. Entonces era una cosa tremenda. Entonces me fregaban a mí. Entonces encontré una cosa, hermano, para que no lo sigan fregando, ríase usted mismo de sus debilidades. Sí, ¿verdad? Entonces, como ya sabía, vení cascorbo, vení chele, vení carecentavo, cuando estaba en la rueda, para que no me siguiera molestando, yo decía, aleluya, aquí viene el cascorbo, el chele, el carecentavo. Y toda la gente, mira va, qué bruto. ¿Me entiende? Entonces, el punto es que yo me crié en eso. Yo aprendí ese vocabulario. Hermano, si yo sabía, el español que sabía era de la calle, eran palabras vulgares. Y claro, yo hablaba así siempre, pues. Y me hago cristiano. Y yo hasta por amor decía malas palabras, va. Mira, qué cabrito grande, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, era una manera de decir amor. Entonces me convierto al Señor. Y el Espíritu Santo empezó a cambiar eso. O sea, pero hermanos, caminar en el Señor, ¿qué es? Andar como es digno, andar en amor. El odio, el resentimiento, la raíz de amargura, el deseo de venganza, ¿cómo te diría? El desearle mal a otro, el gozarse del mal del prójimo, el condenar a alguien, ya no cabe en un cristiano. Ya no cabe. ¿Y por qué no cabe? Porque los que están así, condenando, amargado, con raíz de amargura, ¿sabe quiénes son? Los que no tienen paz en su corazón y no tienen amor. Entonces, caminar en el Señor es caminar en amor. ¿Qué más significa? Versículo 8, 5:8. Estoy en Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Me encanta eso. Diga conmigo, en otro tiempo yo era tiniebla. No quieren hablar, va, como que siguen las tinieblas todavía. Diga conmigo, en otro tiempo yo caminaba en las tinieblas. Ahora soy luz en el Señor. Debo andar como hijo de luz. ¿Qué significa caminar entonces en el Señor? ¿Qué significa andar en el Señor? Caminar como hijos de luz. Hermano, es importante eso. ¿Sabe usted que el libro de Romanos dice en el capítulo 13, andemos como de día? Andemos como de día. ¿Por qué? Porque en la noche se desenfrena la gente. En la noche vienen vicios, adicciones, casinos, nightclub, discotecas, homosexualidad, bisexualidad. Lo del mundo se destapa ahí. Por eso dice, andemos como de día honestamente. No en glotonería, borrachera, no en lujuria, no en lascivias, no en contienda, no en envidia. Ahí dice, si usted quiere caminar en el Señor, ya no podemos andar como esa lista. Hermanos, ¿están conmigo? ¿Qué más significa caminar en el Señor? Versículo 15, 5:15 de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Caminar sabio, hermano. Sea sabio, analice, hay cosas que no convienen. Entonces, queridos hermanos, luego el 18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero yo me quiero quedar con esto. ¿Saben cuál es lo más importante de andar con el Señor, agradándole en todo? Es, hermanos, caminar por fe. ¿Qué es eso de caminar por fe? Vivir por fe. La fe en Jesucristo, yo sé que hay maneras de traducirlo como la fe, ¿cómo te diría? La certeza de ver las cosas que no son como que fueran, la certeza de lo que se espera. Pero para mí, se lo voy a leer un concepto de fe mío que yo tengo aquí, para mí. Para mí, fe es la plena confianza en Cristo. Es confiar totalmente en su protección y en su provisión. Eso es fe.
Usted camina como es digno del Señor en la medida que usted camina en fe. Es decir, usted antes de querer resolver los problemas en su entorno, va a resolverlos delante de su Dios con su fe. Porque usted y yo, si somos cristianos, redimidos, liberados, si Él nos ha liberado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, debemos caminar en fe. Fe, la plena confianza. Fe es dejarse caer en las manos de Dios, en Cristo. Confiar totalmente en la provisión y en la protección de Dios. Yo soy un hombre redimido, por lo tanto, voy a depender totalmente de Dios. Yo le invito a usted que caminemos en esa senda. Y si caminamos así, téngalo por seguro que no es un fin camino de muerte, sino que es un fin de bendición a aquellos que escuchan su palabra. Amén y amén. Pónganse de pie, por favor. Gloria al Señor. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.